En 1492, a la flauta de bambú, las maracas de higüero y panderetas que utilizaban los aborígenes de la isla Hispaniola, se sumaron el tambor de guerra, las guitarras y otros instrumentos traídos por los españoles. Con el paso del tiempo se sumaron otros instrumentos empleados por los esclavos africanos traídos en la colonización, y la mezcla de estos fue cambiando el ritmo musical de la isla. De la mezcla de ritmos nace el merengue, aunque se desconoce con exactitud cuándo surgió. Por un lado, se considera que pudo haber surgido tras la batalla del 30 de marzo en Santiago, o que pudo ser un desprendimiento de la música cubana llamada upa. Sin embargo, Julio Hernández expone que su origen y aparición se pierden en las brumas del pasado. El merengue como denominación de determinada música, de eso se viene hablando de tiempos inmemoriales. Y es muy difícil llegar a una conclusión común, porque hay cada sabio con una teoría y una tesis que la considera irrebatible y de última instancia. Entonces no hay cómo arribar a un punto de vista común. En principio, el merengue se tocaba con un güiro que se hacía del fruto del bangaño, una tambora, que era una derivación del tambor africano, y la guitarra, que llegó a la isla desde España. En 1844 el merengue aún no era popular, pero para el año 1850 ya estaba desplazando a la tumba. Esto conllevó a que a principios de la década de 1850 se desatara en la capital dominicana una campaña en defensa de la tumba y en contra del merengue. Para ese tiempo en el país no se conocía el acordeón, y cuando este instrumento fue introducido al país, cambió el ritmo y el rumbo a la música dominicana. Para el año 1880 llegan desde Alemania los primeros acordeones, y con su propagación surgió el llamado merengue típico, que populariza y extiende el ritmo por diversas zonas del país. El impacto de la llegada del acordeón fue tan fuerte que Juan Antonio Alix le dedicó varias décimas a este acontecimiento. Se refieren a la llegada del acordeón, se refieren a la propagación de ese instrumento en manos de la gente del pueblo, hasta el punto que llega, hay una nota al pie de una de las décimas, donde Juan Antonio Alix dice que ya la gente del campo toda sabe tocar el acordeón. Hay otra décima en la que menciona a los comerciantes que importaban esos acordeones, que eran Joaquín Beltrán y Bernabé Morales, dos comerciantes de Santiago. Por Bernabé y por Beltrán traer tantos acordeones en campos y poblaciones, ya nomás se oye el fuinfuán, decía una de las décimas de Juan Antonio Alix. El acordeón se consideraba como uno de los instrumentos preferidos por los marineros, y cuando los campesinos dominicanos tuvieron la oportunidad de tocarlo, comenzaron a buscarle ritmo, hasta que lograron domesticarlo e incluirlo en la música dominicana. Quienes comenzaron a ejecutar el acordeón con el merengue típico eran personas analfabetas que nunca pasaron por una escuela de música, pero con un oído desarrollado para tocar el instrumento. El merengue es el producto de nuestro propio mestizaje racial. Los orígenes españoles de nuestra idiosincrasia, representado primero en los instrumentos de cuerda, luego el acordeón, que es el reflejo de Europa en nuestro país. La güira, que tiene su raíz en la maraca aborigen, y el tambor, la tambora, que es una continuación, una derivación del tambor africano. Entonces ahí están los tres colores, las tres razas, las tres culturas, los tres colores de la bandera. Rafael Chazuc Mejía es el autor de los libros Antes de que te vayas, Trayectoria del merengue folclórico y Por los caminos del merengue. Él nació en la comunidad Las Gordas de Nagua, de donde son oriundos varios de los principales exponentes del merengue típico. Es amante de esta música y ha dedicado gran parte de su vida a investigar sobre este ritmo. Chalhut considera que el pueblo hizo suyo el merengue con acordeón porque todas sus notas son alegres, a diferencia de otros instrumentos. Ay, Cristiana, yo tengo un dolor y a mí me parece que me muero hoy. Ahí mismo tiran un grito grandísimo y cuando yo me muera, mi gusto sería que hagan una fiesta ese mismo día, que para enterrarme busquen un cajón para yo subir al cielo con 3 cajas de ron. Entonces imagínese usted, una cosa tan alegre así viene a
a llenar un vacío existencial en el pueblo. Hay un personaje famoso que es don Ñico Lora, que a finales del 2800 se convierte en un compositor increíble y convierte al merengue al periodismo dominicano. Él es que en el merengue expresan las costumbres de aquí. Francisco Antonio Lora, a quien conocían como Ñico, era prácticamente un niño de Navarrete cuando comenzó a tocar acordeón y cambió la historia del merengue típico. Ñico Lora era un superdotado con una inteligencia fuera de serie, que tenía un gran conocimiento de la psicología de su pueblo. Él era capaz de componer un merengue por cualquier motivo. Por eso se le considera el padre del merengue típico, porque Ñico es el autor de más de 1000 temas, algunos de los cuales llevan más de un siglo sonando. Antonio divino y santo, ruega por los pecadores, porque San Antonio es el rey de todas las flores. ¡Vea! Atillo Palma, San Antonio y Juan Gomero son parte de los merengues de Ñico que todavía se tocan en casi todas las fiestas. El artista más importante a nuestro entender es Ñico Lora, porque si él es el compositor de casi todos los merengues, estén a nombre de él o no, no sé si se entiende eso. Y como no hay nada más dominicano que el merengue, entonces él es el más importante. Hay un merengue de Ñico que se llama El Telefonema. Iba para la estación junto con Pedro Pepín a poner un telefonema para Guayubín. Pedro Pepín era gobernador de Santiago en tiempos de Lili. A Lili lo matan en el 1899 y es precisamente Pedro Perico Pepín, que así le decían, el compadre de Lili, quien busca el cadáver. A Pedro Pepín lo matan en el 6 de abril de 1903. Entonces, si ese merengue lo componen cuando él era gobernador, hay que pensar que eso fue a finales del siglo XIX, y es rara la fiesta donde ese merengue, el telefonema, no se toque. Fíjese ustedes si eran perdurables. En 1875, Ulises Francisco Espaillat inició una campaña en contra del merengue, alegando que las letras que acompañaban el ritmo eran vulgares, y ordenó sacarlo de la ciudad de Santiago, pero siguió vigente en la zona rural, en la línea noroeste y en la frontera. El rechazo convirtió el merengue en la música de la resistencia, en la que se atrincheró el pueblo para probar con su arte su propia inteligencia y su creatividad. También para enseñar con canciones que el hacer poesía no solo era cosa de personas preparadas, sino que el pueblo también podía hacerlo. Hasta la UNESCO dijo que era patrimonio intangible de la humanidad, pero aquí hay 2 o 3 intelectuales que viven diciendo el merengue no tiene letra, y yo le he probado en mis escritos que tiene letras bellísimas, poesías que hacen llorar a cualquiera y que es imposible oírla sin emoción, compuesta por gente analfabeta en tiempos pasados. Y ahora también. Lo que yo pienso es que los que no entienden, no saben interpretar los mensajes que esa letra sencilla y de gente del pueblo dice, somos algunos intelectuales o que privamos intelectuales de la ciudad. Pero el merengue tiene letras riquísimas. Una de las variantes del merengue es el pambiche, que se puso de moda durante la invasión americana de 1916 y que buscaba hacer el ritmo atractivo para los marinos de los Estados Unidos, a los que se les hacía un poco difícil adaptarse al ritmo más rápido que el merengue. El pambiche nace porque viene una famosa goyonita de la línea con un merenguito que dice, ¿qué prefiere usted? Pambiche, el pambiche que era una tela de pambiche, o otra cosa, no me recuerdo. Y ese merenguito pegó aquí. Y la fiesta le decía, Ñico, Ñico, el pambichito.
y él retoma el ritmo del merengue original. Por eso. Y entonces él crea otro género, Yana Palm Beach, que no es más que el mismo original. El rechazo que mantenían algunos al merengue no impidió que el ritmo siguiera su avance en los barrios y campos de Santiago, Puerto Plata, Nagua y la línea noroeste, que son cunas de grandes merengueros. Aprovechando la popularidad que había alcanzado el merengue en gran parte de la población, Rafael Trujillo Molina utilizó este ritmo para promoverse en la campaña electoral que ganó en 1930. Una vez logra el gobierno, el dictador llevó el ritmo a los grandes salones, pues había sido excluido de algunos centros de la alta sociedad. Trujillo lo promovió como una forma de vengarse del agravio recibido. De ahí en adelante el merengue era el ritmo que amenizaba muchas de sus fiestas, a la que solo asistían las más importantes personalidades y la clase alta del país. Esto se logró luego que una familia de la aristocracia de Santiago, en ocasión de la celebración de una fiesta, solicitó a Luis Alberti que compusiera un merengue con letras decentes. Este accedió componiendo para tal ocasión Compadre Pedro Juan, y a partir de ese momento comenzó a diseminarse el merengue.